Buenas alumnos del cursillo de nivelación. Vamos a hacer entrega hoy de la primera clase virtual con el tema de el circuito de la comunicación. Si bien es un tema que ya lo conocen desde sus estudios anteriores, lo que queremos hacer a través de la clase es repasar los contenidos y afianzar aquellos contenidos que estén un poco dispersos. Cuando hablamos de comunicación, vamos a tener en cuenta diferentes modelos. El modelo tradicional, que es el más utilizado por todos los lingüistas y por todos los profesores, es el modelo del lingüista Roman Jakobson. En él vamos a ver que la comunicación inicia por parte de un emisor que va a producir un mensaje que va a llegar a un receptor. Este mensaje se va a caracterizar por contar ¿con qué? Con un referente. Este referente será el tema del cual trata el mensaje. El mensaje se va a transmitir a través de un código y un canal. ¿Qué es el código? El código es el conjunto de reglas que manejan los hablantes de una lengua que les permiten llevar a cabo la comunicación. Entendemos por comunicación a la producción y a la recepción de mensajes. Dentro del código, entonces, vamos a tener una parte lingüística y una parte paralingüística. Dentro de la parte paralingüística vamos a ver que tenemos todos aquellos símbolos y aquellos gestos que no impliquen el uso de la lengua. En lo lingüístico tenemos el conjunto de palabras, el conjunto de letras que conforman la lengua que nosotros utilizamos. Por ejemplo, cuando vamos por la calle caminando y vemos ante un garage un cartel de prohibido estacionar, estamos haciendo uso del código paralingüístico, porque sin que haya ninguna palabra escrita, nosotros damos cuenta del mensaje que nos está transmitiendo la persona que ha colocado el cartel. En cuanto al canal, vamos a ver que hay dos tipos de canales, orales y escritos. El canal se define como el medio por el cual transmitimos un mensaje. El canal oral es aquel en el que empleamos la voz o los sonidos, y el canal escrito es aquel en el que empleamos las palabras, pero en un soporte que puede ser un papel, puede ser un dispositivo electrónico, puede ser un cartel, pero siempre que las palabras estén escritas. Este modelo fue teniendo variaciones a lo largo del tiempo, y la variación que nosotros queremos destacar es la de la lingüista francesa Catherine Kerberat-Orecchioni. La variación que ella le va a agregar al esquema tradicional tiene que ver con las instancias de codificación y decodificación del mensaje. ¿Por qué ella hace énfasis en las instancias de codificación y decodificación? Porque si bien, como hablantes de una lengua, podemos compartir el código, es decir, podemos hablar el mismo lenguaje, la misma lengua o el mismo idioma, podemos no compartir el conjunto de creencias que nos determinan como individuos pertenecientes a una cultura. Entonces, lo que ella va a agregar es el término de competencias. ¿Qué son las competencias? Las competencias son las capacidades que tenemos para comprender los mensajes y para poder emitir mensajes que sean comprensibles para los demás. La primera competencia que ella nos va a nombrar va a ser la competencia lingüística y paralingüística, referida justamente a esto que habíamos dicho antes, que es la capacidad para armar enunciados según las reglas gramaticales propias de nuestra lengua, ¿sí? Y también la capacidad para interpretar estos mensajes que el emisor nos envía. Dentro de la competencia lingüística y paralingüística
incluyen la capacidad de usar e interpretar la entonación. ¿Cómo se entiende la capacidad de usar e interpretar la entonación? Cuando nosotros retamos a un niño porque está cometiendo una falta, hablamos de un modo, hablamos con un tono, con un énfasis determinado. Si ahora lo halagamos a ese niño por el buen comportamiento, hablamos en otro tono. Entonces, es ahí cuando entran en juego las competencias lingüísticas y paralingüísticas, tanto del emisor como del receptor. El emisor, la madre, el padre o quien sea que emita el mensaje, va a poner un énfasis determinado para que el niño comprenda la situación en la cual está inserto. Otros elementos que participan en las competencias lingüísticas y paralingüísticas son los elementos no verbales, porque como expliqué anteriormente, lo paralingüístico tiene que ver con los gestos. Entonces, para comprender lo que el emisor está diciendo, necesito comprender el significado de los gestos que emplea. Necesito comprender cuál es la relación que me une al receptor, cuál es la distancia que debo guardar o no en cuanto al trato formal o informal que debo presentar en el discurso que emito, y también son importantes la mirada que yo le voy a brindar a mi receptor y los silencios que muchas veces comunican sin decir nada. Por otro lado, tenemos la competencia ideológica y cultural, que abarca lo que se conoce como el conocimiento del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos compartir el uso de la lengua, pero no compartir la ideología para actuar ante determinadas situaciones. Por ejemplo, en Argentina hablamos español, en España hablan español. No es el mismo español, pero puede que para nosotros sea normal que las niñas utilicen teléfono celular, las niñas o los niños utilicen teléfono celular a una determinada edad. Quizá en España o en otro país que también utilice nuestra lengua y que también entienda el mensaje, no sea tan normal que las niñas y los niños utilicen teléfono a determinada edad. ¿Esto qué quiere decir? Que las competencias culturales implican que para comprender lo que yo estoy diciendo o lo que yo estoy haciendo, la otra persona tiene que compartir la misma cultura. Y cuando hablamos de competencia ideológica, no hablamos de una ideología de tipo política, sino que hacemos referencia al conjunto de creencias y representaciones que cada uno tiene acerca del mundo. Y estas creencias y representaciones son las que conforman la competencia cultural. Vamos a tener, por otro lado, las determinaciones psicológicas, que se refieren a las imágenes que cada uno tiene acerca de sí mismo y del otro con el cual nos comunicamos, así como del vínculo que se establece entre estas dos personas. Esto quiere decir que, teniendo en cuenta el registro, es decir, la relación que yo tengo con mi emisor, voy a emplear determinadas formas para mi discurso. No voy a expresarme de la misma forma con un compañero de trabajo o con un compañero de estudios que con un superior, por ejemplo, un profesor o un director de una institución. También tenemos las restricciones del universo del discurso. Las restricciones implican relación con las determinaciones psicológicas. Esto quiere decir que como emisores no vamos a decir todo lo que queremos decir.
Lo podemos decir, pero adecuando los mensajes a las situaciones en las cuales emitimos el mensaje, a las situaciones en las cuales está inserta la situación comunicativa, y acá entran en juego las características discursivas. ¿Qué quiere decir las características discursivas? Que yo, para producir mi mensaje, tengo que tener en cuenta la forma de relacionarme, la forma de expresarme, el uso del voceo, es decir, de tratar al otro de vos o de tratarlo de usted, que es esto, se denomina el contexto. El contexto entonces va a determinar qué es lo que puede y lo que debe decirse en cada situación. Finalmente, tenemos el modelo de producción y el modelo de interpretación, que son un conjunto de reglas que rigen los procesos, tanto de codificación como de decodificación, y que son comunes a todos los usuarios de una lengua. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, emisor, voy a tener en cuenta a quién me voy a dirigir, cómo me voy a dirigir, para qué me voy a dirigir, y voy a poner en práctica el proceso de codificación. ¿Qué es la codificación? Es el armado adecuado del mensaje que quiero emitir. Y la decodificación es la capacidad que va a tener el receptor de interpretar exactamente lo que yo quise decir. Bueno, esa es la clase del día. Los esperamos para la próxima y ante cualquier consulta los esperamos en el foro. Hasta la próxima.